Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Noelia. La idea, sí, si querés compartir, buenas tardes también a la gente que está conectada, bienvenidos, gracias por estar ahí. La idea de la charla, más que nada, es dar una pequeña introducción sobre el tema de cambio climático y algunas manifestaciones en nuestro país, algunas manifestaciones a nivel local y a nivel regional. Más que nada entender el fenómeno que, si bien escuchamos generalmente hablar, y hoy con el tema, ¿no?, de la virtualidad y de las redes sociales y los medios, escuchamos mucho hablar sobre el fenómeno de cambio climático. Nos llegan, digamos, noticias de diferentes eventos, ¿sí? Algunos de ellos cada vez más extremos en lo que tiene que ver con el clima, y bueno, esto genera una preocupación a nivel mundial que cada vez se hace más acentuada. Entonces la idea es poder entender un poquito el fenómeno. Van a ver que tienen un QR, tanto para los que están conectados, como para los que están presentes y aún no se han inscrito, ¿sí?, a las actividades del foro, pueden hacerlo, tanto escanean con su celular, tanto a lo que es el ciclo de charlas, como les comentó Aloma, y los conversatorios que van a seguir de aquí al 23, ¿verdad? Al 23 de septiembre. Bien, bueno, dicho esto, intentaremos dar comienzo a la charla. ¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta? Básicamente, de eso se trata. Bueno, y hoy ya no es una cuestión de discusión a nivel científico el cambio climático, si bien ha habido acuerdos y desacuerdos con respecto a cuál es la cuota, digamos, de origen natural de este fenómeno de cambio climático y cuál es el aporte de las actividades humanas. Hoy ya prácticamente no hay discusión y visibilizamos los impactos claramente de el cambio climático. Pero vamos a tratar de entender un poquito el fenómeno y de qué se trata, porque eso nos va a ayudar a comprender mejor. ¿Por qué? Porque realmente esto es un desafío, ¿sí?, para toda la humanidad, para las instituciones, tanto en educación, investigación, organizaciones privadas, públicas, empresas, todos, industrias, todos, digamos, puestos en marcha desde este famoso acuerdo de París, en lograr, digamos, lograr algunas metas, ¿sí?, y algunas mejoras, digamos, en el desempeño ambiental con respecto a la generación de gases de efecto invernadero. En lo primero que me voy a detener es en esta cuestión de que si hablamos de tiempo o hablamos de clima, ¿estamos hablando de lo mismo o son cosas diferentes? Y bueno, acá tenemos dos conceptos que son importantes, que uno es el de tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico sería como una instantánea, digamos, de las condiciones de la atmósfera en este preciso momento, ¿sí? Todas las condiciones, todo lo que es temperatura, presión, humedad, todas las variables que tienen que ver con las condiciones atmosféricas, ¿sí? Eso es el tiempo atmosférico, y que puede variar de un momento a otro. Por eso siempre que hacemos, seguimos el pronóstico y sabemos cómo va a estar el fin de semana, o el mismo día, ¿no? Si nos ponemos, no sé, la chalina, si nos abrigamos, si llevamos paraguas, salimos a la mañana o no llevamos, bueno, tiene que ver justamente con las características del tiempo atmosférico en un momento determinado. Ahora, ¿qué es el clima? Bueno, vamos a estar hablando de las mismas variables, pero ya el tiempo, los periodos de tiempo en los cuales vamos a hacer una observación de las variables del tiempo atmosférico es a lo largo de varios años. Entonces, si hablamos de clima, uno tiene que hablar de cambios en el clima, en estas variables, en una franja entre 30 y 50 años, que uno puede decir, bueno, las variables temperatura, presión, humedad relativa, van cambiando a lo largo de periodos de tiempo ya un poco más largos. Ahí hablamos de lo que es clima y las distintas variables del clima, ¿sí? Y acá están.
La temperatura, el viento, las precipitaciones, la humedad, la altitud, y la combinación de todas estas variables, que uno las va siguiendo, tiempo atmosférico, como les digo, no sé, ahora van a ver que yo les voy a mostrar Meteobahía, que uno donde va generalmente a mirar el clima, ¿sí? Estaciones del CONICET, que también miden el clima, tenemos varios puntos de la ciudad donde tomamos las variables del clima, ¿sí? Para anticiparnos a diferentes cuestiones. No solamente nosotros los ciudadanos, sino también actividades que tienen que ver con cosechas, con cultivos, con cuestiones productivas, ¿sí? Con cuestiones económicas también, saber qué variables del clima van a ir cambiando. Todas estas variables van a determinar patrones climáticos, ¿sí? Patrones climáticos a nivel país, y ahora les voy a mostrar un mapita, y patrones climáticos a nivel de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con las particularidades que también tiene nuestra región, con estas cuestiones de climas recurrentes, ¿sí? Con ciclos de sequía y de humedad, que se van haciendo cada vez también marcados, y con distintos eventos que hemos tenido, que se van haciendo cada vez más extremos. Y eso también es lo que nos empieza también a llamar la atención y a preocupar a la comunidad científica, ¿no? Bueno, acá les puse un pronóstico, digamos, de tiempo atmosférico, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, hoy es lunes, casi hoy al mediodía, le hice el refresh y estaba lloviznando todavía en ese momento, ahora está nublado, y uno puede ver las variables, digamos, del tiempo atmosférico a lo largo de un pronóstico extendido, por ejemplo, de aquí a una semana, ¿sí? Uno puede entrar y ver las variables ahí, la dirección del viento, en este meteograma, por ejemplo. Para cualquier parte de Bahía, provincia de Buenos Aires, tenemos estaciones de medición de variables del clima en todas partes. Esta está medida como barrio universitario. Podríamos medir centro también, podríamos buscar cualquier ciudad, y podemos ver en este momento, y de aquí a 7 días, las variables del tiempo atmosférico. Y acá tenemos otra manera de ver el pronóstico, ¿sí? Temperatura, presión, la dirección del viento, ¿sí? La velocidad, que también son dos variables que son muy importantes, y más en nuestra ciudad, con vientos recurrentes y vientos muy fuertes, por la ubicación geográfica también que tenemos. Acá tenemos un mapita con los climas de Argentina, ¿sí? Ahí sí pueden ver también los que están conectados, con los diferentes climas de Argentina. Y acá tenemos ampliada la provincia de Buenos Aires, y bueno, y Bahía, para entender un poquito la zona en la que estamos. Estamos en un clima templado, templado pampeano, si uno lo ve un poquito más de cerca, tiene que ver con esta clasificación de clima templado subhúmedo seco, ¿sí? Por la ubicación donde estamos. Y bueno, ¿qué variables del clima, justamente estos patrones climáticos, qué patrones climáticos tiene Bahía? Por ejemplo, bueno, tenemos una precipitación media anual de 500 milímetros, una temperatura media de 15 grados, y esto es lo que decimos, cómo hace el Servicio Meteorológico Nacional para establecer estos patrones climáticos y estos mapitas que se van corriendo, ¿no? Las distintas zonas, las isoietas, ¿sí? Se van corriendo, pero generalmente estamos en este rango de precipitaciones, mes más lluvioso, marzo. Esto está tomado, como ven acá, no sé si se ve bien, en el periodo de 1981 a 2010. Entonces, si uno quiere ver variaciones, las comparaciones que tenemos que hacer, de hecho uno entra a la página del Sistema Meteorológico Nacional, y uno puede ver en estos periodos de tiempo cualquier variable, ¿sí? Por ejemplo, las olas de calor, y uno puede ver la información, por ejemplo, en los últimos 30, 40 años, comparación de las olas de calor, y también se puede ver que si bien las temperaturas van aumentando, también se van haciendo más, digamos, intensos en el tema de la cantidad de días, por ejemplo, que abarcan las olas de calor. La cantidad de días, que cada vez son más días que la temperatura se mantiene por arriba, por ejemplo, de los 40 grados. Este verano
tuvimos 43 grados, no me voy a olvidar porque tuve COVID esa semana, se cortó la luz en mi casa y estábamos todos con COVID, con pleno ola de calor. Así que no me voy a olvidar de eso. Bien, la próxima, Carlos. Bien. Bueno, vamos a entender, seguramente esto ya lo saben, pero puede ser que no, o quienes están conectados no. Mínimamente tenemos que hablar un poquito de la atmósfera, ¿sí? Rápidamente la atmósfera como sistema, ¿sí? Como una masa de aire, porque quiero llegar a los gases de efecto invernadero, ¿sí? Que también están presentes en la atmósfera, pero en la atmósfera tenemos gases de efecto invernadero de manera natural. O sea, el efecto invernadero es un fenómeno natural, que es lo que hace mantener la temperatura de 15 grados, entre 14 y 15 grados promedio, la temperatura a nivel global. Ahora, ¿qué pasa cuando esta atmósfera, digamos, se ve afectada por otras actividades, ¿sí? Por las actividades productivas, por las actividades que contaminan la atmósfera con otro tipo de gases, ¿sí? Que lo que hacen justamente es absorber la radiación solar, ¿sí? Que ingresa a través de la atmósfera, algunos rayos que ingresan, ¿sí? Lo que es en manera de calor, ¿no? De energía infrarroja, y otros, digamos, son reflectados nuevamente al espacio. Todos esos rayos que entran, yo acá les puse les comparto la atmósfera, bueno, 78% de nitrógeno aproximadamente, 21% de esa masa de aire es oxígeno, y el resto de los gases, ¿sí? Que uno tiene, bueno, gases nobles, tenemos metano, y hay otros gases que las mismas actividades, digamos, van aportando. Entonces, lo que hace es cambiar la modificación de la atmósfera con algunos gases que lo que hacen, si querés pasar, Carlos, es justamente tienen un mayor potencial, ¿sí? De absorción de calor. Entonces lo que hacen es retener el calor, y ese calor, digamos, en exceso, lo que hace es hacer que la atmósfera pierda ese equilibrio natural. Entonces, eso empieza a hacer que la temperatura a nivel global empiece a aumentar, y ya no sea la de 14, 15 grados promedio, sino que empiece, ha estado circulando no lo pude traer para compartir, pero si lo googlean, un gráfico que va girando a través de varios años, cómo ha cambiado la temperatura media del planeta, y es impresionante ver cómo en pocos años, porque para lo que hace que nosotros los seres humanos estamos en la Tierra es poco, ¿sí? Cómo ha cambiado, cómo la temperatura, digamos, va hacia aumento. Entonces, esto trae modificación en todo, ¿sí? En los ecosistemas, flora, fauna, ¿sí? En todas las actividades. Entonces, tomar conciencia con respecto a eso. Algunos de los gases, ¿sí?, que tenemos acá son todos de la familia de los clorofluorocarbonados, ¿sí? Que muchos de esos son mutagénicos, cancerígenos, ¿sí? Entonces, las actividades industriales aportan, ¿sí? Y bueno, actividades industriales productivas, generación de energía a través de la quema de combustibles fósiles, ¿sí? No las energías limpias, sino las energías que de alguna manera se llaman no renovables, son las que aportan, digamos, estos gases. El protocolo de Kioto, ¿sí? Que acaban de ver, protocolo de Kioto, surge en el año 97, entra en vigencia, Argentina adhiere en el 2005, y justamente lo que hace fue un primer compromiso, digamos, a nivel mundial, de empezar a conversar de los problemas relacionados con la generación de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Luego vamos a ver que tenemos en 2015 el Acuerdo de París, pero digamos que fue el primer acuerdo donde de alguna manera se empieza a visibilizar a nivel mundial el problema de la generación de gases de efecto invernadero, el desequilibrio que genera el calentamiento global y que lleva al cambio climático. La siguiente. Bueno, justamente lo que les estoy comentando, lo ven reflejado en este gráfico, ¿sí? Que ahí ven la atmósfera, que lo que hace justamente es protegernos de alguna manera de la radiación solar, y algunos de los rayos, ¿sí?, de esa energía que entra, es la que
queda, digamos, concentrada y absorbida en esa masa de gases que lo que hacen es generar un exceso, en un incremento de la temperatura en exceso. Si querés pasar a la siguiente. Bueno, acá también están relacionados, y ya más o menos como que la pregunta está respondida, ¿no? Es media retórica esta pregunta. Sí, hay relación entre el efecto invernadero y el cambio climático a nivel global. Justamente esta relación de la que estamos hablando. El efecto invernadero como un fenómeno natural que está exacerbado de alguna manera por las actividades antrópicas, por las actividades del hombre. Vamos entonces a ver en un pequeño resumen cuáles son las actividades que generan justamente la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Bueno, justamente las actividades antrópicas tienen que ver con todas las acciones y todas las actividades que nos hacen de alguna manera salir de ese equilibrio natural. Entonces, esa modificación de los ecosistemas justamente son estos llamados impactos. Cuando uno habla de los impactos, ¿sí?, del cambio climático, es justamente cómo altera, cómo se va modificando cada uno de los componentes y subsistemas, ¿no?, de la naturaleza, de los ecosistemas vivos. Bueno, y una de las principales actividades, digamos, que uno está como primera en la lista negra, digamos, creo que ya todos más o menos nos imaginábamos cuál era. La quema de combustibles fósiles, ¿sí? Todas las actividades que tienen que ver con, desde la extracción de gas y petróleo, ¿sí?, boca de pozo, hasta la destilería, refinamiento, ¿sí?, hasta los combustibles que prácticamente mueven un gran porcentaje de nuestra economía. Estamos en plena transición de nuestra matriz energética, algo que nos hemos planteado como país, por ahí quedó un poquito relegado, después Carlos les va a contar de eso, en la pandemia un poquito relegado con el apoyo y los subsidios y qué sé yo, pero bueno, la idea es incentivar ese cambio en nuestra matriz energética, justamente teniendo en cuenta estas cuestiones, estos compromisos a nivel mundial y las consecuencias que están, digamos, a la vista de los fenómenos climáticos que nos tienen a maltraer, ¿sí? Entonces, como primera actividad principal, sí, Carlos, ¿ibas a decir algo? Bien. Entonces, la actividad principal, quema de combustibles fósiles y sobre todo en las actividades de transporte. Cuando uno empieza a ver de alguna manera la distribución de la generación de gases de efecto invernadero, en el inventario de emisiones a nivel nacional, por ejemplo, las actividades de transporte y de generación de energía son una de las principales actividades, más o menos, ¿no?, que tienen que ver con la generación de gases de efecto invernadero. Otras actividades son la agricultura y la ganadería, ¿sí?, que también generan, todas las actividades, ¿sí?, generan gases de efecto invernadero. El tema es aquellas que justamente son las que hacen que cambie ese equilibrio de la atmósfera y que empiece a calentarse el planeta. Entonces estas son las que van teniendo de alguna manera en degradé en una escala desde el mayor impacto hacia el menor, pero también tienen impacto, ¿sí? Todas las actividades agrícolas, sobre todo las actividades que tienen que ver con la siembra directa, ¿sí?, todas las prácticas de cultivo no sostenibles, ¿sí?, también generan gases de emisión de gases de efecto invernadero. Todo lo que tiene que ver también con la ganadería, ¿sí?, y bueno, la gente que se dedica aquí en el grupo específicamente al cálculo, el famoso AFOLOW, ¿sí?, que es esta cuestión de los rumiantes, ¿no?, de cómo calcular la generación de gases de metano que producen los bovinos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda esa cuestión, porque bueno, nuestro país es un país todavía con posición en lo que es ganadería, entonces ahí tenemos también un cálculo importante para hacer de acuerdo a las cabezas de ganado y la generación de gases de efecto invernadero, y las prácticas, ¿no?, porque bueno, ahora con el feedlot y todas estas cuestiones que también traen
impactos y cambios en la manera de producir, ¿sí? Todo lo que es la industria cárnica. Bien, también cambios en el uso de la tierra, ¿sí? Y la silvicultura, el uso de los bosques, bueno, justamente el corrimiento de la frontera agrícola, ¿sí? Con el tema de la agricultura de bienes, digamos, commodity, por ejemplo, la soja, ¿sí? Entonces, uno va de alguna manera, el uso de la tierra, hay competencias, ¿no? Hay intereses económicos por el uso de la tierra. Eso no es nada nuevo. Entonces esto también genera muchas veces la tala indiscriminada, bueno, la quema, miren el problema que tenemos ahora en toda la zona de Delta, todo este problema de humo, de afecciones en las personas, de accidentes de tránsito, de servicios colapsados por estos incendios aparentemente intencionales, que tienen que ver con justamente la quema, ¿sí? Y los intereses económicos sobre la propiedad, sobre la tierra. En zona que es zona de humedales, zonas protegidas, que hay otros intereses también sobre esas tierras. Entonces, claramente hay competencia de uso en la tierra, en todos los recursos naturales, y esto también, estos cambios en el uso de la tierra y las prácticas no sostenibles, de alguna manera colaboran con la generación de gases de efecto invernadero. Bueno, que hay algo de positivo tiene que haber en todo esto, porque si no los que están también de aquel lado deben decir estamos perdidos, estamos knockout, no hay nada para hacer. Podemos seguir confiándole, tener nuestra esperanza en los árboles, en los bosques, ¿sí? Por eso es tan importante cuidar los bosques, plantar árboles, reforestar, tratando siempre con especies, digamos, del tipo de las nativas, ¿sí? También ahí hay que tener mucho cuidado y hablar con la gente que sabe al momento de reforestar. Bueno, esto también son proyectos que muchas instituciones y muchas empresas en esta preocupación llevan adelante y calculan de alguna manera, bueno, si se genera, o si la actividad que estoy realizando genera tantas toneladas de gases de efecto invernadero, tantos kilos de gases de efecto invernadero, que se mide básicamente en unidades equivalentes de dióxido de carbono, si se toma como referencia el dióxido de carbono para las mediciones, por ahí van a encontrar, cuando encuentren datos, los van a encontrar en esa unidad, y justamente los árboles son grandes absorbedores, ¿sí? Bueno, los árboles, los océanos también, de gases de efecto invernadero. Entonces, qué importante, de hecho, el tema de la temperatura, cómo regulan los árboles la temperatura, ¿sí? En las mismas ciudades, o sea, uno en los días de pleno calor, que ya ahora tuvimos días de 20 y pico de grados, no es lo mismo caminar por una vereda con árboles que por una vereda sin árboles. Claramente la temperatura entre 2, 3 grados, ¿sí? Hasta un poco más, cambia. Entonces, también tener en cuenta esto, los pulmones del planeta, los árboles, y los servicios ambientales que nos prestan, ¿no? Árboles, los humedales también. Bueno, los procesos industriales, las industrias, ¿sí? Las actividades, bueno, petroquímica, las actividades que tienen que ver sobre todo con las emisiones a la atmósfera, ¿sí? También los efluentes líquidos, los residuos sólidos, todas estas actividades tienen, digamos, generación de gases de efecto invernadero, y hay una manera y una metodología en la que uno puede realizar un inventario de las distintas actividades, de empezar por nuestro día a diario, digamos, cada uno de nuestros días, todo lo que hacemos, cómo nos movemos, si vamos en auto, si tomamos colectivo, qué comemos, qué ropa usamos, todas las actividades uno puede calcular de alguna manera qué impacto, ¿sí? Tienen sobre el planeta, y les digo que es bastante impresionante hacer ese ejercicio. Hay muchas páginas que han implementado hoy con la virtualidad esas calculadoras para ver lo que generamos, ¿no? Los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono que generamos en cada una de las cosas que hacemos diariamente. Y es muy interesante ponernos a pensar en eso, no verlo tanto a nivel global, sino desde el uso que hacemos de la energía, si somos cuidadosos a la hora de utilizar, por ejemplo, el agua, ¿sí? En nuestra ciudad, que generalmente tenemos problemas
con el agua, ¿sí? Es muy importante en todas las actividades empezar a pensar desde nosotros, no verlo tan el problema global, sino también acercar un poquito, digamos, la lupa y decir, bueno, a ver, ¿yo qué puedo hacer para hacer frente al cambio climático? Bueno, y algunas manifestaciones, ¿sí? Que seguramente si empezamos a buscar en los diarios digitales o en las redes o en nuestros teléfonos, alguna notificación de estas nos llegó, seguramente. Acá, incendios en la zona de Córdoba a principio de año, ¿sí? Miles de hectáreas. Hablan de 800.000 hectáreas, ¿sí? De quemas de bosques, es una barbaridad, que iba a ser la comparación, que si alguno quiere la hacemos y después la comentamos, que tiene que ver con las hectáreas que tiene un estadio de fútbol, que es lo que me faltó, digamos, si alguno lo quiere buscar y está del otro lado y hace la cuenta y lo pone en el chat, porque uno tiene más esa idea, es más gráfico, uno dice, bueno, tantos estadios de fútbol son estas 800.000 hectáreas que ¿no? Ahora que viene el Mundial, está bueno la cuenta y la comparación, ¿no? Es un poco más didáctico, más divertido. Bien, para que no sea todo tan... Pero bueno, a ver, estas son cosas que nos están pasando. ¿Qué es lo bueno de esto terrible que nos está pasando? Que estamos empezando a visualizar que realmente esto es un problema que nos está afectando de manera seria, y que vamos a tener que hacer algo con eso y ya no nos podemos hacer los desentendidos del tema. Entonces creo que eso es lo bueno. ¿Qué se ha visualizado de estos impactos de cambio climático? Por ejemplo, si ustedes ingresan después cuando puedan entrar al Power y cliquen ahí en la noticia y le dan una miradita, acá está hablando, hacen entrevistas a la gente, a los que llegan, digamos, en la primera asistencia, defensa civil, en estas emergencias, los bomberos, ¿sí? Las personas que están, gobernadores, las autoridades de gobierno, y empiezan a conversar y hacerles una entrevista, y ellos empiezan a exteriorizar algunos de esos testimonios que están ahí, que ustedes ven, que están entre comillas. El fuego ya no es aquel incendio forestal de hace 30 años, se ve agravado por la sequía extrema, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que si bien en el verano hacía rato que no llovía, hacía un tiempo que no prolongado, que no llovía en la zona de Corrientes, bueno, en Córdoba también habíamos tenido en 2020 también incendios, ahí nomás de arrancar con la pandemia, terrible también la cantidad de hectáreas que se quemaron, aparte llegando ya a la zona urbana, ¿no? O a la zona habitable, ¿no? Con evacuados, con todas esas cuestiones. También tuvimos en el sur, ¿sí? También evacuación, y cerca de Bariloche, no me sale ahora, en esa zona también tuvimos, o sea, varias cuestiones de incendios, y esto es lo que se ve, como los eventos cada vez más extremos, ¿no? Cada vez, los incendios cada vez más recurrentes y más bravos, mayor cantidad de hectáreas, ¿sí? Y bueno, la sequía tampoco ayuda, ¿sí? Porque una vez que empieza a arder, se hace muy difícil de manejar. Bueno, el último incendio que tuvimos, gente de todo el país tratando de dar una mano en este incendio y no alcanzaba Defensa Civil, no alcanzaban las dotaciones de bomberos, entonces es como que todo empieza a colapsar y no hay una planificación con respecto a esto. Entonces eso también empezar a pensar, y eso es lo que hay gente que obviamente ya está trabajando en los planes, ¿no? de alguna manera de mitigación al cambio climático, pero también cómo adaptarnos de alguna manera y cómo responder a estos eventos tan extremos. Otro testimonio dice, es producto directo del cambio climático y exige abordajes. Esto es muy bueno, porque hay un reconocimiento ya por parte también de las personas que acuden a los incendios, que ayudan con los evacuados, que hay todo un trabajo detrás de eso, ¿sí? Y totalmente colapsado cuando son estos eventos así, como pasó acá en Bahía cuando tuvimos la última sudestada, que todo colapsa, colapsan los servicios, colapsan los sistemas de emergencia, todo colapsa. Entonces, de alguna manera hay una visualización obligada de todas estas cosas que están pasando. La necesidad de un abordaje, una mirada global, algunos también manifiestan, decir, bueno, no es solamente un problema de Corrientes, no es un problema de Córdoba, no es un problema de Bahía, es un problema global que está empezando a repercutir en todas las comunidades. Una de las consecuencias del cambio climático
es que las temporadas de fuego dejaron de ser estancas, son más dinámicas y se extienden a lo largo de todo el año. Antes solamente tenían los incendios concentrados en las altas temperaturas, fines de diciembre, enero, y ahora ya febrero, abril. ¿Por qué? Porque justamente la temperatura y las estaciones también de alguna manera están corridas, ¿sí? Entonces ya el verano pareciera que no es verano, y la primavera ya es más verano que primavera, y el otoño es más primavera que otoño. Entonces está todo como corrido, ¿no? Bien, la siguiente. Bueno, en datos, ¿sí? Que esto es más o menos lo que estábamos comentando, pero acá les queda en la plaquita para después ustedes repasarlo, ¿sí? Esto es algo que me llamó mucho la atención. 15 provincias en emergencia hídrica, porque uno dice, bueno, tenemos un incendio tremendo, miles de hectáreas en Corrientes, pero esto no es solamente Corrientes, ¿sí? Esto es algo que se va extendiendo a través de diferentes provincias, y el estrés hídrico, o sea, cuando hay una sequía recurrente, abarca varias zonas. Entonces, todas esas provincias afectadas por estrés hídrico de alguna manera en alguna época del año. Entonces, esto también hace que cualquier evento que suceda como un incendio, con la sequía obviamente que no ayuda. ¿Mm? Y ahí el dato de las 700.000 hectáreas que ya habíamos tenido en fines, fue creo que fines de 2020 en Córdoba. Bien, la otra. Bueno, ¿y qué cuestiones, lo que hablábamos, qué cuestiones tienen que ver con esto? ¿Qué impactos, sí? Personas evacuadas, pérdidas económicas, ¿sí? Cantidad de animales muertos, ¿sí? Hectáreas de bosques, y suelo que queda prácticamente inutilizado, ¿sí? Bueno, tierras improductivas, animales muertos, servicios públicos colapsados, humos, lo que está pasando ahora en Delta, humos, cenizas, que afectan a la salud, colapsan también de alguna manera los hospitales, ¿sí? Que no dan abasto, por ejemplo ahora con lo que está pasando en Delta, los accidentes de tránsito. ¿Mm? Pasa si querés la otra, Carlos. Bueno, y llegamos a Bahía, ¿sí? Que no hace mucho, al marzo, a fines de marzo tuvimos un evento climático muy importante, ¿sí? Que nos estuvo a maltraer a todos, y que genera muchísima preocupación, sobre todo por la cantidad de destrozos que provocó, ¿sí? Por las imágenes, por cómo subió, digamos, el nivel del mar, cómo se inundó gran parte, digamos, de la ciudad, de las partes más bajas de la ciudad, de las zonas más vulnerables de la ciudad. Porque esto también, estos eventos climáticos tienen que ver con cuál vulnerables somos, ¿no? No es lo mismo un evento climático acá, en Argentina, que en Estados Unidos. O sea, las cuestiones que tienen que ver con la situación socioeconómica, así como las ciudades y las comunidades pueden hacer frente a estos eventos climáticos. Entonces, no de la misma manera uno hace frente al evento climático en un barrio residencial, en una zona alta, que en una zona marginal, en una zona baja e inundable. ¿Mm? Entonces, también cuestiones desde lo social que empiezan a impactar en las comunidades, ¿no? Bien, ¿y qué pasó en Bahía? Bueno, un muelle de pesca que ya no existe más, de muchísimos años. Principios de 1900 este muelle, el del Club Náutico, que ya no. Las imágenes terribles. No quise poner videos porque no sabía, pero vayan, pongan, y van a ver que es tremendo, porque en el momento en el que él desaparece, que el agua lo tapa, queda registrado. Muy triste, y todos ahí tomando imágenes, ¿no? Esto también lo de las redes, que lo que les digo, que nos ha permitido de alguna manera también visibilizar y darle un poco más de seriedad al asunto, y poder, digamos, en vivo y en directo, porque prácticamente los videos que subían era al instante, cualquiera registraba el momento y lo subía, y todos estábamos como en alarma por esa, y no fue solamente ese día, esas 24 horas que tuvimos prácticamente al otro día, ¿sí? Gente evacuada, árboles caídos. Acá tengo algunas también, algunas imágenes. Esa es la zona de White, al costado de la ruta de la 229, que es acceso a Puerto.
¿sí? Toda esa zona inundada. Pasá a la otra si querés. Son varias imágenes, esto que saco de diarios digitales, ¿sí? Bueno, defensa civil también colapsado, no daban abasto con los llamados, ¿sí? 1000 y pico de llamados, más de 1000 y pico de llamados, árboles caídos, y aún al otro día y al siguiente, varios días después, tenían que seguir acudiendo a los barrios a llevar alimentos, ropa, toda la gente trabajando para ayudar a la gente más justamente vulnerable, más necesitada, ¿no? Más afectada por el temporal. Hay algunas imágenes más de los árboles caídos, que esto, bueno, al día siguiente no hubieron clases, y recuerdan todas las actividades suspendidas, pero bueno, esto fue terrible porque uno salía, yo estoy cerca, vivo casi llegando a Grumbe y recorro toda la ciudad para venir para este lado. Y prácticamente yendo en mi coche debo haber visto más de 15 árboles caídos. En el Boulevard 4 o 5, bueno, en la zona también de Urquiza, todo lo que es la zona de Urquiza, que están los carritos, los fast food, bueno, y los autos, muchos árboles sobre los autos, sobre casas, bueno, los postes de luz, todo lo que es muchos barrios de Bahía quedaron sin luz, y estuvieron hasta el otro día, muchos más de 24 horas y más 48 horas sin energía eléctrica. Entonces estos eventos, si querés pasar la otra, Carlos, que cada vez se hacen más. Bueno, y acá había puesto, si querés cliquear en el primero, algunas imágenes de las que les decía, para ver, si querés pasarle un cachito ahí, hace el reportaje, y más allá que no tenga audio, lo que interesa es, claro, claro, todo lo que fue también la zona de Napostá, de Paso Banoli, sí, que se veían, tuvieron que tirar cuerdas, y la gente agarrada, evacuando personas, que justo hay como un parador también ahí, todo el desborde del arroyo Napostá, bueno, estaba hasta el tope el canal Maldonado, que también se tenía mucho miedo que en la desembocadura eh, fuera a provocar, digamos, inundaciones y hacer desborde. Pero bueno, gracias a Dios después bajó el nivel y no llegamos a esta vez, ¿sí? Pero bueno, destrozos, esto creo que es en el club de pesca, en el náutico. Esto es en el náutico, que entró el agua, tiró paredes, tiró todo, hizo un desastre. También lo que hablábamos, pérdidas económicas, bueno, cuestiones de valor histórico, porque lo del muelle también fue terrible, bueno, rotura de embarcaciones, un montón de cuestiones que vienen a complicar la actividad de un montón de instituciones y de cada uno de nosotros, no miren lo que es terrible. Bueno, y eso a lo largo de toda la ciudad, multiplíquenlo por, creo que ahí hay un número, porque después les puse 1000 y pico de árboles. Bueno, estas fueron las primeras imágenes que aparecieron, tremenda esas imágenes, y bueno, ahí empezaron después a circular por las redes del resto, ¿no? Si querés, Carlos, bueno, pausalo, esto lo tienen para ver, igualmente en las redes tienen todo, sí, pero bueno, más que nada para compartir lo viral que fue todo este fenómeno climático tan extremo. No sé si está compartiendo. Pueden ver, no sé, Mariana, si te dicen que lo pueden ver el video, o ¿esto lo compartimos o no? Porque como abrimos el link desde la presentación, yo calculo que sí, porque la presentación está compartida, así que el link dentro de la presentación se tendría que poder ver. Cérralo, sí, cérralo, porque es ahí está, ahí vas a la siguiente. No, no, porque ese video es también de la zona del muelle en Cerri, que desapareció y que lo puse ahí. Pasala si querés, sí. Bueno, esto es el Monte Hermoso, que también, bueno, ese video no traje para reproducir, pero voladuras de protecciones de balcones, sí, impresionante cómo se cayeron los chapones, ahí los ven tirados, tapando los autos, ¿sí? También y el aumento, ¿no?, del nivel del mar, el aumento del nivel del mar,
en toda la zona de primera línea, digamos, de la costa, ¿no? Que pareciera que cada vez las edificaciones están más cerca, ¿sí? Si uno pudiera salir del balcón y tirarse un clavadito al mar, sería bárbaro, ¿no? Como que cada vez más invadiendo la línea de costa las edificaciones. Entonces, bueno, cuando suceden estas cuestiones, los paradores y todos los que están ahí, se llevó todo el agua y tuvieron varios destrozos también. Pasala si querés, Carlos. Entonces esto que hablábamos, de que estos eventos son cada vez más extremos, ¿sí? En su intensidad, en la extensión geográfica o espacial, en la duración, ¿sí? En la cantidad de días, lo que hablábamos también de las olas de calor, que cada vez más días, o olas de frío, en lugares donde nunca ha habido fríos tan extremos, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que siempre nos llegan noticias de todos lados, ¿no? De que nunca había pasado, de que hace muchísimos años que no había un evento así. Claro, entonces... Claro. Claro, uno espera que digamos, no sean tan bravos o tan extremos, y bueno, y la verdad que cada vez sí son más intensos, digamos, y bueno, los científicos que estudian estos eventos, los meteorólogos y demás, eh, son los que, digamos, están teniendo un registro de estas cuestiones y que nosotros las estamos viendo, digamos, no es nada que seamos ajenos o que sea difícil de comprender. La frecuencia también, bueno, y estos impactos cada vez más extremos, ¿no? Lo que estábamos hablando. Pasala si querés, Carlos, la otra. Y bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos parados con respecto a estos aportes, ¿no? Al aumento de la temperatura global del planeta? ¿Mm? Este acuerdo que asumimos a partir de 2015, ¿sí? Que asumimos de tratar de frenar el aumento de la temperatura en 1,5 grados, ¿sí? 1,5 grados Celsius. Y bueno, la verdad que de acuerdo a nuestras contribuciones nacionales ya estamos, de aquí no al 2030, ya estamos 3,3 grados Celsius arriba. Entonces ya estaríamos como que no estaríamos alcanzando las metas, ¿sí? Y si esto se mantiene así, la trayectoria actual sería de un poco más de 4 grados, con todo lo que eso implica. Por ejemplo, la doctora Camiloni, ella da de un CONICET, ¿no? La doctora Camiloni, que ella da las charlas de cambio climático y hace el estudio y simulación de los eventos climáticos, claramente en la trayectoria ella muestra, ¿no? Solamente con el aumento de 2 grados, 2,5 grados, ya el nivel del mar, el aumento del nivel del mar, ya las ciudades que son costeras, los problemas que traería. Entonces eso de alguna manera se hace la extrapolación, ¿no? Y bueno, las tendencias no nos estarían ayudando. Entonces, claramente hay algo que hacer, porque como estamos, con las contribuciones a nivel nacional que tenemos, no estaríamos pudiendo frenar el calentamiento global. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cambios, ¿sí? Es necesario hacer cambios. Y uno dice, bueno, este es un problema global, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Y bueno, las charlas que siguen también tienen, esta es introductoria, pero las charlas que siguen que van a dar mis colegas tienen que ver con qué hacemos desde la eficiencia energética, desde ahorrar energía, qué hacemos del cuidado de los recursos, ¿sí? Del uso eficiente, del uso racional de los recursos. Entonces, la idea de esta charla es justamente crear conciencia en cuanto a eso y poder ser un poquito más protagonistas y ya no mirar tanto de afuera estas cuestiones del cambio climático, ¿sí? Algunas cuestiones que podemos llevar adelante. Hay 2 tipos de estrategias, algunos hablan de 3. Pasala si querés, Carlos. Hay 2 tipos de estrategias. O sea, la primera en la que se pone el foco generalmente es la mitigación. ¿Cómo hacemos para poder frenar esto, disminuir la generación de gases de efecto invernadero? ¿Sí? Algunas de las cuestiones que ahora yo las voy a mencionar, ¿sí? Para los que están también ahí en general, y luego vamos a lo largo de las charlas a entrar en detalle.
¿sí? Algunas cuestiones que tienen que ver con la mitigación justamente es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores y sobre todo en los que están, en los que pesan más a la hora de la distribución de la contribución nacional. Sí, hablamos de transporte, ¿sí? El uso de combustibles fósiles en transportes, en la generación de energía, ¿m? Como las zonas, digamos, como los sectores, a generar esas disminuciones, en principio, como apuntarle, digamos, a eso. Los cambios en los hábitos y conductas, y ahí nos tenemos que hacer un poquito responsables también nosotros, ¿no? El modelo imperante de consumo que tenemos como sociedad, ¿sí? Empezar a tener un poquito más de conciencia en cuanto a los residuos que generamos, por ejemplo, ¿sí? En poder separar nuestros residuos, poder realizar en nuestra casa, tener una compostera. Ahora hay muchas instituciones, muchos en sus casas, está bueno porque uno hablando ve que están haciendo alguna cuestión en su casa o sus hijos ya tienen un poco más de conciencia en cuanto al cuidado del planeta desde la casa, ¿no? Sin hablar, sin romanticismos, ¿qué podemos hacer? Bueno, separar los residuos, hacer compost, lo uso en la huertita que tengo en el fondo, lo uso para los plantines, para las macetas en casa, cuidar el agua. Bien, un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, el packaging de los productos, ¿sí? Los envoltorios, cosas que compramos a veces que no necesitamos, o que las mismas empresas nos generan necesidad de cosas que... Y a medida que la tecnología y todo va en aumento, es como que empezamos a necesitar o nos hacen creer que necesitamos cada vez más cosas, ¿no? Para poder estar bien o tener calidad de vida. Entonces, bueno, generalmente el aumento de la calidad de vida tiene que ver con un aumento en las cosas que desechamos. Entonces empezar a implementar las 3R, las 4, se habla ya de las 5R, ¿sí? Hasta recuperación energética de los residuos, reciclado, reuso, todas esas actividades que las podemos emprender desde casa, que las podemos emprender desde nuestro lugar de trabajo, y podemos ser también pioneros y de alguna manera agentes multiplicadores de esas acciones o esos cambios de hábito, que son un montón. ¿Sí? Bueno, ya estando acá, también eso es importante, porque de alguna manera se han sentido movilizados, bueno, ustedes y los que están también conectados, hay una preocupación, hay un interés, y bueno, están intentando conocer del tema y saber qué pueden hacer, o compartir por lo menos con nosotros algunas acciones que se pueden llevar adelante. Cambio en las tecnologías de producción, y esto también tiene que ver con el desarrollo, con la innovación tecnológica, con el sector productivo, ¿sí? Los cambios, ¿sí? Cambios en las maneras de producir, de tratar también los efluentes, ¿sí? Bien, maneras más sostenibles de producción, ¿sí? Ya sea reemplazos de algún tipo de insumo, ¿sí? O de alguna materia prima, para tratar de hacer más eficiente el uso de los recursos. Después a lo largo también, Carlos, creo que vas a dar algo de lo industrial, la eficiencia energética, algo vas a tocar de eso. Bueno, también cambios, pequeños cambios que se pueden hacer desde la industria para hacer, por ejemplo, un uso más eficiente de la energía. Carlos después ya se va a meter más en ese tema. Y otra de las estrategias, hablamos, pueden ser 2 estrategias, algunos hablan de 3, si le sumamos ahí a ese grafiquito la parte de la comunicación, ¿no? Otra estrategia es la adaptación, y muchos dicen, bueno, le hacen como más foco a la mitigación, y hay muchísimos trabajos sobre mitigación y cómo reducir la generación de gases de efecto invernadero, pero también es muy importante la adaptación, porque hay cambios, ¿sí? Hay cambios y ya consecuencias, impactos que se han hecho reales que ya están, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Con los eventos que ya sucedieron, ¿sí? Y que están impactando en las comunidades. Entonces, ¿de qué manera nos adaptamos a estos eventos que cada vez van a suceder con más frecuencia, que nos van a empezar a afectar? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, medidas económicas, regulaciones, programas y políticas de gobierno. Por eso las instituciones, desde que, bueno, bajada, ¿no?, del Acuerdo de París, nuestra ley nacional, o estamos en un programa también de cambio climático a nivel nacional, que todavía uno entra en la página, no podemos ver mucho más de eso en el Ministerio de Ambiente, pero sabemos que hay gente trabajando en estos temas en las instituciones, bueno, de hecho, en las universidades, ¿sí?, en las escuelas, en las instituciones de gobierno, trabajando en este tema.
Los programas de educación, y qué importante, porque bueno, desde la universidad también estas actividades de extensión son muy importantes, ¿sí? Donde justamente investigadores, docentes, como los que estamos acá, lo que hacemos es compartir algunas de nuestras investigaciones, algunas de los datos que hemos encontrado, de las búsquedas de información, compartirla y tratar de tener un poquito más de llegada al común de la gente, ¿no? De qué es lo que se está haciendo y en lo que uno está trabajando para lograr justamente, primeramente, crear conciencia y poder entender cuál es el problema para poder ponernos en acción. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura con respecto a la adaptación, por ejemplo, aquellas ciudades, desde por ejemplo el Monte Hermoso, que hubieron esos problemas, bueno, que ponen muros con bolsas de arena para intentar que el agua no le suba, o sea, el agua va a seguir subiendo, las edificaciones están prácticamente en la línea de costa, y bueno, eso va a pasar, el mar va a seguir subiendo, y de alguna manera es un fenómeno que está, y que tenemos que buscar desde la infraestructura, desde la ingeniería, ¿sí? Ingeniería civil, buscarle la vuelta también a algunas de estas cuestiones para lograr adaptarnos a estos eventos que ya sucedieron, digamos. Y bueno, y la comunicación, que es parte de esto, ¿no? De estas actividades de difusión y de concientización. Entre otras, seguramente ustedes que están ahí, o los que están del otro lado, seguramente están pensando en algunas otras actividades. Lo que hice fue tratar de poner algunas, y seguramente van a surgir otras. Si querés pasar a la siguiente, bueno, y la siguiente es muchas gracias, no había más. Bueno, simplemente querer compartir un poco de este tema, ponerlo, digamos, sobre la mesa, y poder intercambiar ideas, y bueno, y transmitir un poco esto, ¿no? La preocupación, y dar ganas de alguna manera, motivar a ocuparnos, a ver qué podemos hacer cada uno de nuestro lugar. Básicamente eso, así que bueno, les agradezco a todos por la atención, a los que están también conectados, a pesar de los problemas técnicos que están ahí, que no se fueron. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, es el